¿Veis mi pantalla, no? Sí, Sí, estáis viendo mi pantalla. sí, sí. Vale. Bueno, pues bienvenidos. A ver, un momentito, que no sé si estoy compartiendo bien. No, un momentito. Que veis mi pantalla, pero no es la presentación que tenía que ser. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al programa de digitalización de empresas con impacto. Hoy vamos a hablar de tecnologías para la gestión y el tratamiento de residuos. Este programa, que algunos ya habéis participado en otros webinars, sabéis que se desarrolla por la Dirección General de Empresas en el marco del proyecto EFES Impact, dentro de lo que se denomina PortTech para el año 2021-2027. Mi nombre es Isabel Rincón, soy la responsable de innovación y proyectos del Grupo Colabora, que es la empresa que lo está dando este proyecto, y soy la coordinadora del proyecto. El grupo Colabora, que algunos también sois clientes nuestros, pues, pero os lo voy a presentar. Somos un grupo de empresas que llevamos desde hace 20 años pues, aportando soluciones integrales de formación. Intentamos llegar a todos los campos y tener una oferta que sea multidisciplinar y que cubra todo el espectro, todas las opciones de aprendizaje, adaptándonos a cada realidad de cada persona o de cada empresa. Y en ese sentido, pues tenemos desde formación in company o píldoras formativas a formación programada, a contratos formativos para la formación en alternancia o también consultoría en temas de protección de datos y de acoso laboral. Siempre intentando pues llegar al cliente, satisfacer esa necesidad de formación que se tiene en un tema concreto. En cuanto en cuanto, sí que os pediría que cerrarais los micrófonos, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es el proyecto, el proyecto de digitalización con impacto, se compone de una serie de webinars que son diferentes y que unos tratan de temas más enfocados a la digitalización y otros de temas más enfocados a lo que es el impacto, ¿no? El impacto social o medioambiental que puedan tener y que es independiente unos de otros. Y luego también, para aquellos que queráis, también tenéis la opción de un asesoramiento. Luego, al finalizar la ponencia, pues os compartiré el link para que veáis quiénes son los asesores. Son asesoramientos de 90 minutos donde pues estáis con los consultores viendo o bien situaciones que queráis comentar sobre el tema de la digitalización con impacto o bien un análisis de en qué punto estáis, de dónde partís y establecer un itinerario y unas pautas para que podáis ir avanzando, ¿vale? En cuanto a los webinars, antes de Navidades, aparte del que tenemos hoy, tendremos el lunes el de medición de la huella hídrica empresarial y el jueves 12 de diciembre el webinar de cuantificación ambiental para el sector de envases y de embalajes. ¿Cómo vamos a desarrollar estas 2 horas? Pues la primera parte será David quien desarrolle la ponencia y nos trate el tema de la gestión y el tratamiento de los residuos y luego habrá un coloquio, pero bueno, esto tampoco buscamos que sea estándar, es decir, si según habla David hay gente que tiene inquietud y que quiere preguntar algo, bien a través del chat o bien a través de pinchando en la mano que tenéis en la pantalla,
pues se da pie a que podáis hablar, ¿vale? Porque hay veces que si quedamos las preguntas para el final, cuando hay que hacerlas ya no nos acordamos de la pregunta. Y luego en los últimos 5 minutos os agradeceríamos que hicierais un cuestionario de calidad de esta formación. Vale. Sin más, pues os presento a David Couso, que es la persona que nos va a hablar de las tecnologías para la gestión y el tratamiento de residuos. David es un destacado profesional que tiene una sólida formación y tiene una amplia experiencia en el ámbito jurídico y de la consultoría energética. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra y cuenta con un máster en Derecho por el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE. Esa formación académica se combina con su enfoque multidisciplinar que le permite abordar pues, esos proyectos complejos en sectores que son claves actualmente en la economía. David tiene un rol fundamental como responsable jurídico del área de biogás del Grupo Asprico, donde aporta distintas soluciones legales estratégicas a este sector, que sabéis que es un sector en auge, y además también él es pieza clave en Energiuris, que no soy capaz de decirlo bien, consultoría energética, liderando iniciativas que integran tanto innovación como sostenibilidad. Y nosotros hemos llegado a él a través de una empresa extremeña, aunque es una empresa extremeña, pero que actúa a nivel global, que es la empresa de desarrollo de software Kildelut, que contribuye, que aunque sea de desarrollo de software, pues David lo que hace es aportar esa visión jurídica a esa digitalización o a esa optimización de procesos. Yo creo que estamos en buenas manos y estamos seguros que esta intervención pues, va a ser una oportunidad para que nos acerquemos a estos temas y sobre todo para que tengamos delante a un experto con el que poder compartir pues qué es lo que estamos viviendo en nuestras empresas, ¿no? Y David, pues yo creo que te cedo el poder. Bueno, no te lo cedo porque me lo quedo yo, ¿no? Quedas tú, Tú, pero quedas tú. tú hablas y yo presento, ¿vale? Entonces Perfecto. os dejo con David. Muy bien. Pues venga. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Isabel, por la presentación. Un placer estar aquí y compartir esta tarde con todos vosotros. Y nada, bueno, antes de empezar, pues bueno, como os ha comentado, yo estoy trabajando en lo que es el mundo energético, pues bueno, que comprende una multitud y un sinfín de tecnologías. Y bueno, en este caso, pues nos acercamos o intentaremos aproximarnos pues a un nicho muy particular, relativamente reciente, poco conocido también, que es todo el nicho de los residuos, ¿vale? Que tiene unas ciertas particularidades y bastante importantes respecto a lo que es el resto del nicho energético general. Y bueno, un poco la idea esta tarde pues es daros las pinceladas esenciales, es decir, las reglas fundamentales, el marco de juego más importante en el que nos vamos en el que nos ver, y a partir de ahí, pues bueno, lo que os ha comentado Isabel, en cualquier momento que haya alguna cuestión que os suscite curiosidad, que no veáis clara o que, bueno, cualquier pues aspecto que queráis comentar, pues lo que hemos hablado antes. Perdona un momento, me Mi- dice Lourdes Sí, que no se ve nada. ¿No veis? no se ve ¿Veis, nada. ¿veis la pantalla que estoy Yo sí lo veo. compartiendo? Sí, sí, sí Ah, la vemos. vale, vale, Isabel, estoy perfecto. hablando con ella por privado. Ah, vale, perfecto, vale, estupendo. Yo, ¿se ve? Sí. Sí, 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 vale. Vale, vale. Pensaba. Vale, pues lo que os decía, dentro del hacer un, vamos a hacer una acotación no dentro de este nicho tan especial y a la vez tan complejo que es el tema de los residuos. Entonces, bueno, el primer punto trata de lo que es bueno, la aproximación al marco regulatorio, ¿no? Es decir, bueno,
cuáles son las reglas, cuál es el terreno de juego, cuál es el marco jurídico, el marco regulatorio, el terreno de juego, el campo de fútbol en el que nos tenemos que mover en todo este ámbito. Que dentro de lo que sería todo el cuadrante energético, pues este sería un campo especial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, como podéis ver en la diapositiva, pues bueno, tenemos el marco europeo, evidentemente, pues que se trata de una directiva del año 2008, la directiva 2008-98, ¿vale? Y bueno, como acotación, antes de un poco entrar en lo que es en el detalle de la directiva, a veces los que hacemos presentaciones tenemos el defecto, la inercia, ¿no? De dar ciertas cosas por sentadas, ¿no? Os podéis imaginar que hoy en día gran parte de la legislación que se aprueba en España, pues evidentemente trae causa directa y fundamental de lo que se aprueba y lo que se está decidiendo en Europa, tanto en el Consejo como en la Comisión Europea, ¿no? Entonces, bueno, una breve acotación que no es una breve particularidad que quiero haceros, ¿no? Que es la distinción fundamental de normas, ¿no? Con las que trabajamos a nivel europeo, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que es los reglamentos, ¿vale? Que son normas de aplicación directa, es decir, una vez se aprueban en las instituciones comunitarias, una vez se publican en el diario oficial de la Unión Europea y una vez se produce su entrada en vigor, estas normas son directamente aplicables a todo el territorio comunitario. No hace falta que los estados desplieguen ninguna norma de desarrollo, ni de concreción, ni de aplicación. Es decir, estamos ante una norma, se aprueba, se publica y se produce ipso facto su entrada en vigor. Un ejemplo de esta norma, por ejemplo, típica, y seguro que os suena a todos, pues es el famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos, que nos lo tenemos que comer. Ya estamos acostumbrados a todos, ¿no? En las famosas muletillas de los correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones, pues bueno, siempre está presente. Esto sería por lo que se refiere a reglamentos, ¿no? Luego tenemos, en segundo lugar, el instrumento normativo que se llama directiva, que sería el caso que tenemos aquí en el ámbito de los residuos, que es una directiva, como veis, del año 2008, la directiva 98, que en este caso, este es un instrumento normativo que va dirigido a los estados. Es decir, ¿cuál es un poco la función o la razón de ser de una directiva? Es conseguir una armonización en lo esencial, en lo crucial, en los elementos nucleares de la materia que queremos regular, en las patas troncales, es decir, luego, con posterioridad, cada estado, ¿vale? debe desarrollar su procedimiento legislativo interno y transponer, ¿vale? Es decir, aplicar, implementar, desarrollar lo que ha fijado la Comisión Europea en el contenido de la directiva. En este caso, la directiva sí que va como instrumento normativo, va dirigido al Estado. Es decir, una vez se publican en el diario oficial de la Unión Europea, se fija un plazo para que los Estados den cumplimiento al desarrollo normativo. Es decir, los estados tendrán tiempo, la cláusula típica suele ser, los estados tendrán tiempo a más tardar hasta la fecha tal, 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 ¿vale? Ese es el margen temporal que se le da a todos los países para que procedan al desarrollo legal. Y por último tenemos el tercer instrumento fundamental a nivel europeo comunitario, se llaman las decisiones, que básicamente pues son normas de desarrollo, estas ya focalizadas en lo que es el campo de la Comisión Europea, que básicamente lo que hacen son pues transponer, desarrollar, implementar cuestiones de detalle, tanto de los reglamentos como de las directivas, que necesitan ser delimitados o acotados pues por la Comisión Europea. Ya hablemos de una aplicación directa, que es el caso de los reglamentos,
y hablemos de aplicaciones intermediadas por los países, por los estados, que es el caso de las directivas. Bueno, quería haceros un poco antes de entrar en el detalle ya del contenido de la directiva, este inciso breve y rápido, ¿no?, de lo que es el sistema fundamental de fuentes de lo que es la Unión Europea. Entonces, pues, cuando quieras, Isabel, pues abrimos el enlace de la Unión Europea y seguimos con la explicación. El anterior. De la primera diapositiva del marco regulatorio, el enlace que está reseñado en la Unión Europea. Para atrás, es el punto 1. Vale, este. Aquí, bueno, lo que tenemos es, bueno, la página de legislación, ¿vale?, de la Unión Europea. Como veis el título, legislación de la Unión Europea sobre gestión de residuos. Básicamente estos son unos portales que implementa la Comisión Europea, que bueno, que lo que suele hacer es, bueno, facilitar un poco lo que es para el público. Os recomiendo que, bueno, cuando tengáis ocasión de visitarlo, pues le echéis un vistazo, ya sea de esta materia o de cualquier otra. Suelen hacer unos pequeños papers, unos resúmenes, referenciando las normas. Entonces, bueno, básicamente lo que hacen es desarrollar, trabajar o, bueno, hacer unas breves anotaciones, unas breves reseñas, ¿vale?, sobre los documentos normativos, un poco dirigido lo que sería para el público, para los profesionales, pues ajenos al mundo del derecho, evidentemente, y que, bueno, con unas rápidas pinceladas os podáis situar, pues, sobre las cuestiones más importantes y más fundamentales de la norma en cuestión. Entonces, bueno, como veis, el primer enlace que aparece bajo síntesis del documento no hace falta que lo abras, Isabel, nos enlaza, digamos, a lo que sería el texto normativo directo, ¿no? Pero bueno, aquí no entraremos porque creo que es más interesante, pues, que vayamos viendo poquito a poco lo que es el paper o el resumen que nos prepara en este portal la Comisión Europea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta directiva? Pues, bueno, fácil, ¿no? Ya los podéis imaginar. Lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? La directiva, ¿cuál es la finalidad? Pues establecer un marco jurídico armonizador para el tratamiento de los residuos en la Unión Europea, ¿no? Es decir, lanzamos una norma a todos los países para que luego cada país, pues bueno, desarrolle en su procedimiento legislativo interno una normativa y conseguir, pues, la armonización comunitaria, la armonización europea en lo que son las cuestiones, pues, nucleares, básicas y fundamentales que se quiere conseguir con la política pública de residuos. Este marco está concebido para proteger el medio ambiente, lógicamente, la salud humana, por supuesto, remarcando, enfatizando la importancia de utilizar, pues, unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de residuos para reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. La finalidad de la norma que hemos comentado antes, es decir, conseguir la armonización legal y que, bueno, todos los estados europeos, pues, desarrollen e implementen una regulación que en los aspectos nucleares y esenciales que fije la directiva, pues consigamos esa pretendida y buscada armonización y sincronización normativa europea. Puntos clave de la Directiva 2008/98. La directiva establece una jerarquía de residuos, un orden de residuos, ¿no?, como una prelación, una preferencia, ¿no? La primera preferencia, el primer nivel de jerarquía es prevención. ¿Qué nos está diciendo aquí, no?
pues siempre que sea material, productiva y económicamente viable, ¿no? Los procesos productivos, ¿a qué tienen que tender? A prevenir la generación de residuos, ¿vale? Eso es un poco, luego lo veremos en una diapositiva más adelante, cuando avancemos, en una infografía que os he preparado, ¿no? Pues bueno, que básicamente lo que recoge es esto de una manera más gráfica, ¿no? Primer principio, prevención, ¿no? En la medida de lo posible, en la medida de la mejor tecnología disponible, en la medida de los mejores procesos productivos posibles, ¿vale? Tratar de prevenir la generación del residuo. Segundo principio, preparación para la reutilización, ¿no? En este caso, ¿qué nos está diciendo? Bueno, tenemos el desarrollo que tenemos las tecnologías disponibles que tenemos, los procesos productivos son los que son y evidentemente pues los avances técnicos, los avances tecnológicos, pues llevan tiempo. Hay una cadencia en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo industrial, sobre todo, ¿no? Pues para llegar a los puntos deseados, ¿no? Entonces, en este segundo nivel que nos está enfatizando la directiva, ¿no? Bueno, en la medida en que sea inevitable llegar al resultado al que no queremos llegar, ¿no? Empecemos a prepararnos, ¿no? Empecemos a pensar, empecemos a diseñar, empecemos a planificar, ¿no? Pensando, es decir, todo proceso económico de producción, de actividad económica, de actividad del tipo que sea, aquí entra todo, pero bueno, normalmente esto suele cobrar especial importancia en lo que es el ámbito industrial, ¿no? Pues que en el diseño de procesos, en la implementación de procesos, ¿no? Vayamos preparando, ¿no? Ese mapa conceptual, ese mapa de previsión, ¿no? Para que al llegar al resultado, ¿no? Eso que hemos generado es lo que queremos acabar evitando que se genere, ¿no? Pues lo tengamos integrado en el mapa de previsión inicial. Tercer elemento de prevención que nos marca la directiva, ¿no? Reciclado. Lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Punto primero, tratemos de evitar. Punto segundo, incorporemos ya en todo el proceso de producción esta cuestión, ¿vale? En los procesos, todo tipo de procesos, de principio a fin, ya vayamos pensando en la solución final de la reutilización y el tercer punto, pues, reciclaje, ¿no? Vayamos ya diseñando, vayamos ya desarrollando, vayamos ya planificando, estandarizando, ¿no? Toda una serie de mecanismos para toda una serie de residuos que ya tenemos clara la idea de que vamos a tener que reciclar. Vayamos concienciando en paralelo también a la población, ¿no? De la necesidad, ¿no? Programas formativos, campañas de sensibilización, campañas de información, medidas incentivadoras, medidas fiscales para incentivar en un sentido, medidas fiscales para desincentivar en otro sentido, ¿no? Vayamos preparando, digamos, vayamos haciendo labor de concienciación social y ya diseñando unas infraestructuras concretas. Es decir, ya en el punto 2 hablábamos ya de como una especie de incorporar la idea, ¿no? Del que diseña el proceso, que ya introduzca ese elemento y en el tercer punto ya, digamos que empezamos a concretar, ¿vale? Cuarto punto, un poco, que es en el que nos centraremos hoy sobre todo, ¿no? Valorización para otros fines. Por ejemplo, la valorización energética, ¿no? Tenemos el proceso productivo, acaba el proceso productivo, se genera el residuo, ese residuo genera unos costes, ¿vale? Costes humanos, costes económicos, costes medioambientales, costes logísticos. ¿Cómo podemos transformar eso y generar una valoración?
valorización, mejor dicho. Aquí el concepto más adecuado es el de la valorización, ¿no? ¿Cómo podemos darle a eso un valor? Que no tiene por qué ser, mucha gente piensa o suele pensar, ¿no?, que hablamos de de una valoración o de una valorización no estrictamente económica. Evidentemente esa es una pata, la económica, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de valorización aquí hablamos en un sentido amplio. Pero bueno, luego veremos cuando lleguemos al punto de las técnicas de valorización, ¿no?, que básicamente, os lo adelanto ya aquí en este punto, pues son dos patas. La valorización energética, que ya la menciono aquí, ¿no? Y luego estará un poco lo que se llama, lo que se ha acabado llamando la economía circular, ¿no? La valorización energética, muy simple, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconducir ese elemento, ese resultado, ese objeto, ese, llamémoslo como queramos, ¿no?, que ya tenemos, que es una realidad, que los ciudadanos generan cada día, que las empresas generan cada día, ¿no? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo lo podemos transformar en algo útil, ¿no? Y aquí un poco entramos ya a lo que es, vamos a ver cómo conectamos eso, ¿no?, con la transición energética, ¿no? Pues vamos a ver cómo podemos eh, hacer un poco lo que es el círculo el triple salto mortal, ¿no? Vamos a convertir ese inconveniente, ese elemento que nos estorba, en algo positivo, en algo que aporte valor a la sociedad, en algo que reduzca coste empresarial, ¿no? Y aquí, pues, evidentemente, una de las patas que mejor encaja es el tema energético, ¿no? Al final, ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos transformar eso? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos acabar para que eso se acabe materializando en energía? Ese es el cuarto punto. Quinto y último punto, pues evidentemente al final es la cláusula de cierre lógica y normal, ¿no? Hemos intentado prevenir, nos hemos preparado para integrar esto en los procesos. Punto 2, hemos ya empezado a concretar infraestructuras concretas, tanto a nivel de particulares como a nivel de empresas, para ir acoplando o ir preparando el aterrizaje. Punto 3. Punto 4, ¿cómo podemos generar un valor concreto, ¿no? Aquí ya tenemos lo que es la pata energética directamente conectada a la transición energética, abandonar las fuentes de generación fósiles y hacer una integración lo más rápida posible en las renovables. Y la lógica cláusula de cierre es, bueno, hemos intentado, pero no hemos podido. El nivel de desarrollo pues no nos permite y hay que proceder a eliminar esto, ¿no? Pues la eliminación, pues evidentemente preparar las infraestructuras adecuadas, las medidas de seguridad adecuadas, haciendo la segmentación de productos y de residuos pertinentes y proceder a la eliminación y a la minimización de coste, de riesgo y de daño. Esa sería la última pata concretada en lo que es eliminar, y bueno, el ejemplo pues, típico del vertedero, ¿no? A dónde tenemos que ir a acabar. Entonces, seguimos un poco con el paper del documento. ¿Qué hace esta directiva? Confirma el principio clásico, ¿no?, de quien contamina paga, ¿no? Usted, productor, pues produce X residuos, pues usted tiene que hacerse cargo. Según el cual el productor original de los residuos debe pagar los costes de la gestión de dichos residuos. Poco más que añadir. Se introduce el concepto de responsabilidad ampliada del productor. Esto lo veremos luego con más detalle, pero bueno, un poco la idea tampoco tiene una importancia excesiva. Básicamente lo que hace esta directiva es, bueno, precisar, delimitar, concretar todos los condicionantes, todos los requisitos, todos los parámetros operativos, técnicos y de juego a partir de los cuales se tienen que mover los productores, ¿no?, para hacerse responsables y corresponsables de todo el proceso de generación y de que eso pues tenga la cadena lógica adecuada y desarrollada para llegar a un buen fin.
Distinción entre residuos y subproductos. Este punto lo comentaremos con más detalle más adelante. Seguimos con los puntos. La gestión de los residuos debe realizarse sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, las plantas o los animales, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes ni contra los lugares de especial interés. Pues un párrafo de total sentido común, sin más, poco más hay que añadir. Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer que sean tratados por un operador oficialmente reconocido. Ambos deben contar con una autorización y son inspeccionados periódicamente. Pues aquí lo que nos es la normativa es una remisión al régimen de, bueno, todo aquel operador económico, ya sea el propio productor o aquellos operadores que quieran entrar en este circuito de trabajo de lo que es el residuo, de principio a fin, pues bueno, la ley, la directiva y luego, por extensión, lógicamente, pues la ley española establece todo un régimen administrativo, ¿no? De qué actividades concretas integran este proceso de tratamiento del residuo y para cada una de los tipos de actividades, ¿no? Pues qué régimen de intervención, de control, de supervisión y de validación, pues fija la administración, el marco en el que deben jugar, tanto los productores, lógicamente, como los operadores que quieran participar. Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión de residuos y programas de prevención de residuos. Tampoco un párrafo de absoluta lógica, poco más hay que añadir aquí. Se aplican condiciones especiales a los residuos peligrosos, los aceites usados y los bioresiduos. Luego, cuando hablemos en el punto de tipología y clasificación de residuos, pues evidentemente ya veremos más en detalle, ¿no? Que habrá determinados tipos de residuos que por sus características intrínsecas, extrínsecas, por su procedencia, por su origen, por su tipología, por su uso, pues tienen la conceptualización o la calificación legal de peligrosos. Y como tal, pues evidentemente se les da un tratamiento especial con unos controles especiales. Poco más que añadir aquí. Se introducen unos objetivos de reciclado y valorización que deben alcanzarse para el año 2020 en relación con los residuos domésticos, 50%, y los residuos procedentes de la construcción y de las demoliciones, 70%. Bueno, aquí básicamente lo que nos hace la directiva pues es ir fijando unos marcos, diferentes marcos temporales, ¿vale? En los cuales pues a nivel europeo y por extensión a nivel nacional de los distintos países, pues se quiere que en las determinadas secuencias temporales, tal año, tal otro y tal otro, pues vayamos consiguiendo determinados hitos en lo que es en la gestión, la reducción y la optimización. Esto, pues bueno, es como todo, ¿no? El papel lo aguanta todo, luego las circunstancias, pues de cada país, pues son las que son, luego las políticas, pues son las que son, y las administraciones, pues bueno, trabajan con unos medios, trabajan con unas velocidades y ya os podéis imaginar, ¿no? Pues a veces se cumple y a veces no se cumple. Pero bueno, por parte de Europa, pues evidentemente, ir fijando unos hitos. Exclusiones que quedan fuera del ámbito de esta legislación, ¿no? Pues lo que nos indica, tipos de residuos, pues residuos muy especiales, ¿no? Residuos radioactivos, explosivos desclasificados, materias fecales, aguas residuales y los cadáveres de animales. Esto quedaría fuera del ámbito y se le da un tratamiento especial en otro lado. Directiva de modificación. Esto es una modificación legal que hubo en el año 2018. Entonces, bueno, tampoco me voy a detener aquí mucho más porque, bueno, es un poco la finalidad es ir profundizando en el marco que ya se inició en el 2008, ¿no? Y conforme pues iba creciendo la concienciación de la problemática, de lo que generan los residuos, los diferentes impactos que tienen, sociales, económicos,
de transporte, de logística, pues bueno, ¿qué es lo que hace Europa? Lógicamente, pues ir profundizando, ¿no? Ir reforzando el control, ir reforzando los requisitos. Esta directiva del 2018, pues bueno, ya empieza a profundizar, como se indica aquí el punto primero, sobre lo que es la economía circular, se modifican otra serie de normas europeas. Lo que os comentaba antes, ¿no? Se establecen unos requisitos mínimos de funcionamiento de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Cada vez al operador económico se van definiendo mejor los supuestos de hechos sobre los que hay que trabajar, y lo que se pretende hacer es, pues cada vez que la normativa sea más precisa, más clara, menos indeterminada, ¿vale? Y que esto al final acabe redundando también en seguridad jurídica, ¿no? Es decir, yo como operador económico, pues, ¿a qué estoy sujeto? ¿A qué estoy obligado? Y que esto, pues, quede meridianamente claro, ¿vale? Que no haya lugar a indefiniciones, indeterminaciones, interpretaciones contradictorias entre las normas. Básicamente, cada vez tenemos más experiencia, cada vez la tecnología nos permite un mejor trabajo, ¿no? Una mejor acotación de los supuestos, de los peligros, riesgos que antes no contemplábamos, pues ahora los contemplamos, o peligros que antes creíamos relevantes, pues igual pasan a dejar de serlo, ¿no? Esta es un poco la finalidad de esta idea. Siguiendo un poco, pues bueno, se refuerzan las normas sobre prevención de residuos, lógicamente, y en lo que respecta a la generación de residuos, pues bueno, aquí un poco lo que hace es enfatizar, ¿no? Los Estados miembros de la Unión deberán adoptar medidas que respalden los modelos de producción y consumo sostenibles, lógico, fomenten el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables, lógico también, tengan por objetivo productos que contengan materias primas fundamentales a fin de prevenir que esos materiales se conviertan en residuos, es decir, pues cada vez trabajar sobre una mejor información, ¿no? Mejor tecnología, mejor desarrollo técnico, optimización industrial y que esto, pues a la hora del diseño y lo que es el mapeo, ¿no? Del proceso, pues el factor residuo cada vez quede mejor integrado, quede mejor definido, quede mejor catalogado, conceptualizado para llegar al objetivo que pretendemos. Se fomente la disponibilidad de piezas de repuesto, manuales de instrucciones, información técnica u otros medios que permitan reparar y reutilizar productos sin poner en riesgo su calidad y su seguridad. Lógico también con los objetivos anteriores. Reducir la generación de residuos alimentarios como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para reducir en un 50% los residuos alimentarios per cápita a escala mundial en el plano de la venta minorista y de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030. Esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que Europa, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Pues ir fijando hitos. Tal año tenemos que conseguir esto, tal año tenemos que llegar a esto otro, tal año tenemos que llegar a este objetivo. Como os comentaba antes, pues bueno, lo ponemos sobre el papel, luego pues los resultados prácticos pues son los que son, ¿no? Aquí la disparidad a nivel europeo pues evidentemente es importante, ya lo veremos. Fomentar la reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, lógicamente. Frenar la generación de desechos marinos. Obviamente tener especial cuidado de ciertos espacios como el espacio marino. Asimismo, se establecen nuevos objetivos de reciclado de residuos municipales. Para 2025 tiene que reciclarse un mínimo del 55% de los residuos municipales en peso. Este objetivo ascenderá al 60% para 2030 y al 65% para 2035. Un poco las ideas que hemos comentado ya, ¿no? Ir fijando techos concretos, agendas concretas, respecto a ámbitos concretos y respecto a residuos concretos, ¿no? Cada vez que lo que es la función de
de marcar hitos, pues quede mejor definida, mejor concretada, para qué ámbitos, y no hacer definición de hitos en general, ¿no? Sino ir definiendo hitos concretos, lo más particularizados posibles, ¿no? Pues para el ámbito del residuo doméstico, pues tal fecha queremos llegar a este nivel, ¿no? Acotar, la idea es acotar y ir acotando cada vez mejor, que eso se trata al final también lo que es la técnica legislativa, ¿no? Ir subsanando, pues bueno, las inconcreciones que hay en los marcos, en las regulaciones anteriores. ¿Qué deben hacer los Estados miembros? Deben establecer a más tardar, pues bueno, al final aquí estamos ya redundando en la misma idea, ¿no? El 1 de enero de 2025, recogida separada de residuos textiles y peligrosos de origen doméstico. Garantizar que a más tardar el 31 de diciembre de 2023 los biorresiduos se recojan de forma separada o se reciclen en origen, por ejemplo, mediante compostaje. La directiva también señala ejemplos de incentivos para aplicar la jerarquía de residuos. Lo que os comentaba antes, ¿no? Al final aquí cualquier medida es buena para perseguir o acercarnos al objetivo, ¿no? Medidas fiscales para incentivar, medidas fiscales para incentivar, lo que nos menciona aquí. Tasas de depósito en vertederos e incineración y sistemas de pago por generación de residuos. Pay as you throw. Pagar en la medida en la que lanzas. Y aquí, pues bueno, nada, aquí nos hace ya una acotación que tampoco nos vamos a detener más tiempo. ¿A partir de cuándo están en vigor estas normas? Evidentemente, la directiva del 2008 se dieron a los estados a más tardar el 12 de diciembre del 10 y la directiva de modificación, que es la más reciente, del 18, debía incorporarse a la legislación nacional a más tardar el 5 de julio de 2020. En unos casos, pues bueno, los estados cumplen los objetivos de transponer en la fecha que ordena Europa. En otros casos no se cumplen. España no suele tener un buen historial en lo que es el cumplimiento de plazos de transposición de directivas. Antecedentes, bueno, ¿de dónde veníamos? Pues un poco lo que es la fotografía anterior, ¿no? ¿Cuál era el campo anterior? ¿No? Pues la generación de residuos, que solía ser un subproducto inevitable y desafortunado de la actividad económica y del crecimiento. Gracias al avance técnico, gracias al desarrollo tecnológico, gracias a la innovación, gracias a la eficiencia económica, gracias a las economías a escala, pues evidentemente todo esto pues ha ido ayudando, ha ido concienciando y nos ha permitido llegar pues a una gestión cuidadosa, y al final pues tratar de llegar a lo que es tratar de alcanzar o de acercarnos, porque al final nunca se acaba de llegar, ¿no? Alcanzar ese pretendido círculo virtuoso, ¿no? El vínculo cíclico del que habla aquí, ¿no? Que es la famosa economía circular, que luego veremos en una infografía. Términos clave que se comentaban arriba, ¿no? Subproducto. ¿Qué es un subproducto? Una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción cuyo objetivo principal no es la producción de esa sustancia u objeto. La directiva establece las condiciones bajo las cuales tal sustancia u objeto no se considera un residuo. Luego veremos algún ejemplo, pero bueno, en un lenguaje más accesible o más liviano para que lo entendáis, ¿no? Proceso productivo, desarrollamos un proceso productivo X y al final de ese proceso productivo se acaban generando una serie de elementos, una serie de sustancias, una serie de objetos, una serie de, llamémosle como queramos decirle, ¿no? Lo que es el producto propiamente dicho, ¿no? Del sector del cuestión en que se trate, sea el que sea, ¿no? Y a veces pues se generan elementos accesorios, elementos accidentales. Esto es un poco la idea de su producto, ¿no? Que luego como os he dicho, pues veremos con más detalle la relevancia de esto, porque es importante diferenciarlo de lo que es el residuo.
Regímenes de responsabilidad ampliada del productor, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Conjuntos de medidas adoptadas por los estados para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera y no financiera, así como organizativa, de la gestión de las fases de residuo del ciclo de vida de un producto. Lo que hemos comentado antes, ¿no? Acotar, definir, delimitar, configurar, es decir, predeterminar con una claridad meridiana, ¿no? ¿Cuál es el régimen al que está sometido el productor? Potencial generador de residuos y cuál es el marco de juego en que ese productor se va a tener que mover. Definiéndole esto, le estamos ayudando a definir, a anticiparse, a planificar, a mapear, ¿no? Y a mejorar internamente pues todos sus procesos productivos, ¿no? Se trata un poco de que la legislación anticipe, ¿no? Le diga, oiga, usted está en este sector, usted produce este tipo de bienes o este tipo de servicios, usted debe internalizar los costes, debe prever los costes, debe hacer ese ejercicio interno, ¿no? De introspección interna de lo que va a generar, cómo podemos luego minimizar el impacto, ¿no? Siguiendo lo que eran los principios que hemos comentado antes, los famosos cinco principios. Y bueno, pues a nivel europeo, pues bueno, no quiero extenderme más porque ya creo que os he dado una pincelada bastante amplia, ¿no? De lo que es. Y ahora, si te parece, Isabel, abrimos un momentito la diapositiva del BOE y nada, hacemos un vistazo rápido a lo que es la norma española. Pues nada, aquí iré mucho más rápido, porque al final lo que me interesaba un poco era enfatizaros lo que es la pata europea, porque al final es la que trae causa. A nivel interno, pues bueno, que tengáis constancia de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Como veis ya en el título de la ley, en consonancia con lo que es la modificación de la directiva del año 2018, pues bueno, ya avanzamos a lo que era la previsión inicial, ¿no? de 2008. Ya vamos profundizando a nivel conceptual, cada vez vamos definiendo mejor, ¿no? los parámetros, los elementos, los marcos que hemos de considerar para movernos en este campo. Y nada, pues bueno, un vistazo rápido de la ley, pues bueno, hoy nos centraremos básicamente en lo que es el capítulo 1, que es el tema de las definiciones, sobre todo lo que es el concepto de residuo y lo que es el de subproductos. Luego en el artículo 2 está el tema de las definiciones. En base a ahí, pues luego haremos una delimitación de los diferentes tipos de residuos en función de la casuística que nos define la ley. Y luego los capítulos subsiguientes de la ley, pues bueno, capítulo 2, que son principios de la política de residuos, competencias administrativas, principios de política de residuos. En esencia es lo que hemos comentado con la norma europea, ¿vale? O sea, aquí tampoco no nos vamos a detener. Pues protección de la salud, protección del medio ambiente, la jerarquía, y luego, bueno, el tema de los costes, ¿no? Costes económicos, costes ambientales y, bueno, acceso a la información. Bueno, y a partir de aquí lo que nos hace la ley es entrar en lo que es el régimen más farragoso de competencias administrativas, ¿no? ¿Qué administración es competente para hacer tal o tal función? ¿Qué administración es competente para hacer tal o cual otra cosa? Y luego aquí ya un poco empezamos en lo que es el detalle, ¿no? Pues instrumentos de política, prevención de residuos, y el título tercero pues ya empieza en lo que es en el detalle. La producción, la posesión, la gestión, y aquí ya entramos en lo que es el detalle mollar y nuclear de lo que es la gestión de residuos en sí. Pero bueno, en este punto pues tampoco me quiero me quiero detener más, porque ya con la fotografía un poco que hemos hecho con
con la directiva de 2008 más los extras de las modificaciones del 2018, pues ya os he dado un poco la fotografía del marco esencial, ¿no? Al final, evidentemente, como toda ley, pues el marco del el régimen de autorizaciones para operar y luego el régimen, lógicamente, pues de sanciones, ¿no? Definición de sanciones, infracciones y las multas. Lo típico y lo habitual en cualquier norma administrativa. Como podréis ver, es una norma tremendamente larga, pues tiene 118 artículos y bueno, luego ya entramos en lo que son regímenes especiales, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Pero bueno, como os he dicho, pues no, en este punto no me quiero detener más. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es el punto 2 de concepto de residuo. Y bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Subproducto, que es un concepto muy importante en la legislación, ¿no? ¿Cómo se define? Bueno, perdonadme, antes definimos el concepto de residuo, que es lo procedente, ¿no? Concepto de residuo, más fácil definición imposible, ¿no? Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Claro y meridiano. Sustancia y objeto, pues lo podemos cambiar por cualquier elemento, ¿no? Que el importante, concepto de poseedor, no estamos hablando de propiedad, ¿vale? Por lo tanto, olvidémonos de títulos de propiedad, de si soy propietario, no soy propietario de los residuos, ¿vale? Estamos hablando de un concepto fáctico, de una situación de hecho, ¿no? La posesión. Pues, ¿estás en posesión o no estás en posesión? No hay mucho más que discutir, ¿no? El poseedor y el hecho de la posesión, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el desecho, ¿vale? Es decir, hacia la eliminación o que exista o que haya la clara realidad, ¿no? De la intención o la obligación de eliminar. Ese es el concepto de residuo. Definición escueta y lo que era posible, pues para evitar interpretaciones como había en la antigua legislación y al final en la técnica legal y en un sector tan complejo y tan pormenorizado como este, pues los conceptos los conceptos básicos, y este lo es, evidentemente, ¿no? Cuanto más simplificados, cuanto más sencillos, cuanto más clarificadores sean, sobre todo para el espectador no experto en lo que es la jerga legal, pues evidentemente facilitaremos más el marco normativo y al final facilitaremos más el régimen y lo que se pretende, ¿no? Pues es generar un sector nuevo, abrir un sector nuevo, facilitar la entrada de empresas y operadores económicos que empiecen a trabajar en todo esto y que se empiece a consolidar lo que sería el ciclo económico de la gestión integral del residuo. Al final, esta es la idea de fondo y sobre la cual pues hay que definir de la mejor manera posible los conceptos. Subproducto, lo comentábamos un poco antes al hablar de la pata europea, ¿no? Cualquier sustancia u objeto, pues digamos cualquier elemento resultante, consecuencia de un proceso de producción que se destina a la producción de otra sustancia u objeto. Generalmente se trata de sustancias que sustituyen a materias primas. La declaración de subproducto precisa cumplir unas condiciones y ser declarado como tal por la comunidad autónoma. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Proceso productivo, generamos, sí, porque la prestación no viene aquí al caso, ¿no? Proceso productivo destinado a la producción o al desarrollo de un producto, pero paralelamente, colateralmente, incidentalmente, de forma accesoria, de forma incidental o no incidental, aquí, pues cada proceso de actividad económica, cada proceso industrial,
pues tiene sus particularidades y singularidades, ¿no? Aparte de lo que de acabar desarrollando lo que es nuestro objeto de negocio, ¿no? Nuestro producto, pues los procesos económicos y los procesos de producción generan pues determinados elementos, ¿no? Extras o adicionales que no son, digamos, el objeto nuclear, ¿no? El objeto propio, el hecho en sí de la producción, ¿no? Pero que ese proceso de actividad económica pues acaba generando, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que reunir estos subproductos, ¿no? Para que sean conceptualizados como tal, ¿no? Pues tienen que ser susceptibles y un uso seguro, tienen que ser susceptibles y una utilización directa, se generan lógicamente en un proceso industrial, evidentemente, no es el objeto, la finalidad en sí del proceso, pero el proceso industrial en sí, el proceso de actividad, el proceso de producción, nos lleva inexorablemente a que ese elemento X, Y o Z se acabe generando. No lo podemos evitar. Se establecen una serie de requisitos técnicos que básicamente pues hacen referencia a lo que comentábamos en los puntos de la directiva, ¿no? Y evidentemente, pues estos subproductos, estos elementos incidentales, extras o accesorios que se acaban generando, pues no deben generar impactos adversos, ¿no? Entendamos esto en el sentido amplio, ¿no? Impactos adversos en las personas, impactos adversos en el clima, impactos adversos económicos a nivel de costes, impactos adversos a nivel de gestión, ¿vale? Esta es un poco la idea del subproducto. Entonces, pasamos al punto 3 de clasificación de los residuos. Entonces, aquí una previa que quería haceros es la ley, pues, cuando tengáis ocasión o cuando os apetezca o por curiosidad, ¿no? La ley española aquí es tremendamente farragosa. Es decir, antes no me he querido meter porque, bueno, es un artículo mastodóntico, enorme, con epígrafes, subepígrafes y más subepígrafes, epígrafes, que bueno, es una cosa, no he querido ni entrar porque es una cosa que provoca indigestión leer. Entonces, criterios de distinción, ¿no? Pues podemos distinguir los residuos en función de su origen. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la procedencia? ¿No? Entonces, bueno, artículo 2 AT de la ley española, ¿no? Residuos domésticos, ¿vale? Pues los que generamos en casa, los que generamos en nuestras casas. Y aquí, pues bueno, pocos tengo que explicar, ¿no? El residuo diario de la comida, residuos plásticos, residuos, bueno, toda la tipología de residuos que os podáis imaginar que generamos y volcamos, pues cada uno de nosotros en nuestros hogares. El residuo doméstico puede ser peligroso o no peligroso, generado en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. En principio, presuponemos que no son peligrosos, pero bueno, se puede dar la casuística, ¿no? De algún residuo doméstico, pues que sea peligroso. Nunca hay que descartar esa opción. Pero bueno, a priori, pues presuponemos que lo generado en el ámbito doméstico se hace una presunción por parte de la ley, ¿no? De presupongamos no peligrosidad, pero no dejemos la puerta cerrada. ¿Qué más? Los composición y cantidad a los anteriores generados en servicios o industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria, ¿no? Pues, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Pues en lo que es en el ámbito de la actividad, de lo que es la actividad empresarial, ¿no? Se pueden dar determinados ámbitos, de estos que llamaríamos un poco las barreras, ¿no? Bueno, esto está en la barrera, esto es residuo empresarial o no es residuo empresarial. Pues estamos ahí, ¿no?
es una actividad empresarial, pero bueno, no la acabamos de separar o tiene un peso muy pequeño en la actividad industrial o es una actividad auxiliar. Bueno, aquí está un poco este punto pensando en eso, ¿no? Esas líneas rojas que no queda claro si por su peso, por su importancia, no se les quiere acabar metiendo en el ámbito industrial y bueno, se ha metido esta coletilla de aquí. Residuos que se generan en los hogares, entre otros, pues aceites de cocina usados, aparatos eléctricos, electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, colchones, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Pues bueno, poco más que añadir, ¿no? Queda bastante claro. Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. Bueno, esto ha sido un caso un poco especial, ¿no? Que la ley ha querido un poco meterlo en el cajón desastre del doméstico. Residuos comerciales que tenemos por aquí, generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. Pues bueno, poco más que añadir, ¿no? Todo lo que es la actividad residual que trae causa de la actividad comercial. Residuos agrarios y silvícolas. Pues residuos generados en el ámbito rústico, actividad agrícola, actividad ganadera, actividad silvícola, actividad forestal y bueno, cualquier tipología o subtipología que se os pueda ocurrir del ámbito agrario rústico y todas las actividades propias de ese ámbito o colindantes, tocantes a ese ámbito. Residuos de construcción y demolición. Residuos generados por las actividades de construcción y demolición. Poco más que añadir. Residuos industriales son los residuos generados por las actividades de construcción y demolición. Residuos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento, perdón, generados por la actividad industrial como consecuencia de su actividad principal, ¿no? Ámbito industrial, actividad industrial, sector industria, sector secundario, pues bueno, ese es el campo de juego, ¿no? En el que nos movemos. Todo lo que son el nicho de producción, fabricación, transformación, distribución y todas las fases propias del sector secundario, de industria, pues bueno, todo lo que se genere en ese contorno, en esa cuadrícula que nos dibuja la ley, en este punto, pues lógicamente debe llevar la catalogación de residuo industrial. En función de su peligrosidad. Residuos peligrosos. Artículo 2 AN de la ley. Un residuo peligroso es el que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo 1 y aquel que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. Pues bueno, aquí, lógicamente, evidentemente, la peligrosidad, pues ya no me voy a ir al anexo 1 porque, bueno, tampoco le veo mucha utilidad, pero bueno, evidentemente, pues la peligrosidad, pues ya os podéis hacer una idea, ¿no? Por los elementos, por la tipología del residuo, por sus características extrínsecas, por sus características intrínsecas, por su potencialidad de producir daños. Básicamente aquí lo que hace la ley pues es volvernos un poco al plano europeo, ¿no? Pues lo que la normativa europea nos define como peligrosidad y que la ley española, pues evidentemente, en consonancia con ello, pues acaba traduciendo en el mismo sentido. También se comprenden en esta definición de peligrosos los recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos
o estén contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presenten ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo 1. Aquí, evidentemente, en el anexo 1 es el que nos define un poco esos parámetros de peligrosidad, pero bueno, que al final esto es... tampoco hace falta irse al anexo y hacer una lectura pormenorizada, ¿no? Un poco es aplicar el sentido común, pues eso, ¿no? Eh, Visualizar el residuo, ¿no? Pues qué características internas tiene ese residuo, eso que puede producir, qué características externas puede tener ese residuo, eso, qué potencialidad, qué peligro puede generar eso. Y en función de esos parámetros de peligrosidad, pues que ya define la norma europea por un lado y que la norma española pues no hace sino que reiterarlos, pues evidentemente en base a esos parámetros de peligrosidad pues nos encontramos en esta tipología, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, residuos de amianto, aceites industriales usados, pues evidentemente la problemática del amianto pues ya conocemos cuál es, ¿no? Y las problemáticas que ha dado y las casuísticas que ha dado. Vehículos al final de su vida útil, pues evidentemente, la mayoría de las pilas y acumuladores, algunos residuos y residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Pues todo lo que es el mundillo o el nicho de la eléctrica, la electrónica, tales como pues frigoríficos, aparatos de aire acondicionado, móviles, pantallas, televisores, con tecnología distinta a LED, pues bueno, ya aquí un poco está metiendo el cajón desastre de lo que es todo lo que es la casuística del producto eléctrico y electrónico, ¿vale? Fluorescentes, la pared de descarga no LED, paneles fotovoltaicos, bueno, un poco para que... Otra tipología, residuos sanitarios, ¿vale? El ámbito sanitario, pues bueno, evidentemente, pues, hospitales, ambulatorios, pues bueno, toda toda la infraestructura de materiales, de problemática, de medidas de seguridad que se tiene que mover ahí, pues evidentemente lleva aparejado todo esto, ¿no? Residuos sanitarios del grupo 3, pues ya entrando muy en detalle, ¿no? Sangre, hemoderivados, material punzante, agujas, bueno, tijeras, ya os podéis hacer una idea, ¿no? Residuos, todos los restos biológicos y todas estas cuestiones, evidentemente, pues son muy sensibles y lo que os comentaba antes, ¿no? Pues por sus características externas, por sus características internas, ¿no? La peligrosidad que eso puede derivar en un uso inadecuado, en una gestión inadecuada, que llegue a las manos inadecuadas o que se acaben produciendo contaminaciones cruzadas, pues evidentemente hay que tener especial cuidado con esto. ¿Qué más? Residuos no peligrosos. Aquel que no tenga la consideración de residuo peligroso, lógicamente. Aquí no se ha roto mucho la cabeza el legislador para definir esto. Ejemplos, pues los lodos de depuración de las estaciones depuradoras de agua residual, biorresiduos, neumáticos al final de su vida útil, la mayoría de residuos de construcción y demolición y residuos textiles. Al final, pues bueno, un poco aquí lo que es la idea de, más allá de la casuística concreta, ¿no? Pues lo importante de aquí es que os quedéis, ¿no? Con lo que hemos comentado, ¿no? Las tres líneas básicas de distinción, ¿no? En función del origen, la procedencia, ¿no? ¿Cuál es la causa? Origen, procedencia y causa, ¿no? Eso por un lado. Lo de la peligrosidad, ¿no? Pues en función de los parámetros y de las características propias, internas y externas del residuo. Y luego tenemos una última clasificación que es un poco, perdón, sui generis o especial, ¿no? Que son aquellos casos pues que no acaban de encajar muy bien o de forma muy clara en lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? En el tema del origen y en el tema de la peligrosidad. Entonces aquí, bueno, la doctrina pues suele hablar de
tipología, ¿no? De tipos, o de flujos, o de circuitos, ¿no? De corrientes, que llaman los que trabajan en la parte más técnica de todo este campo, ¿no? Y aquí un poco nos volvemos un poco se entremezclan, como habéis visto, evidentemente, las tres categorías pues pueden estar, tienen correlación, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando se habla de tipología y de flujos, que hablamos? Electrónica, electrodoméstica, pilas, acumuladores, lo del tema del vehículo, el tema de los neumáticos, elementos muy particulares ya de los vehículos, ¿no? Aceites industriales usados, ya son elementos pues que hay que tener un cierto cuidado, evidentemente. Residuos sanitarios, envases, residuos de construcción y demolición y lo que sería el biorresiduo. Entonces, tanto el origen como la peligrosidad y como lo que es el tema del flujo, pues evidentemente aquí puede haber una interconexión. Lo que comentamos al principio, ¿no? En el doméstico, hombre, no es habitual la peligrosidad, pero pues puede darse, no hay que excluir, ¿no? Entonces, vamos lo que sería el punto 4, que serían las técnicas para la valorización de los residuos. Entonces, aquí un poco os he querido, ya lo comentábamos también en lo que era la parte de la directiva europea, ¿no? ¿Qué objetivo pretendemos, no? ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde queremos llegar o qué tratamiento o qué desarrollo le queremos dar al residuo y hacia dónde lo queremos conducir, ¿no? En función de esto, en función de la respuesta que demos a esta pregunta, pues se nos plantean dos tipos de técnicas. La primera, la valorización energética, ¿no? Un poco que es la razón de ser de esta sesión de hoy, ¿no? Y un poco pues lo que está más en boga, ¿no? Lo que habréis oído más, ¿no? Es decir, bueno, tenemos este elemento, tenemos este objeto, tenemos este residuo, ¿no? ¿Cómo podemos convertir esto en energía? ¿Qué mecanismos, qué opciones, qué procedimientos, qué técnicas, en definitiva, qué tecnologías, qué know-how tenemos, ¿no? En la actualidad para convertir este elemento que nos está estorbando, que nos está molestando, que no queremos que cause perjuicios, a donde no los tiene que causar, ¿cómo podemos convertir eso, hacer el proceso de conversión para que eso acabe siendo una fuente energética, ¿vale? Luego ya entraremos en el detalle, ¿no? El tipo de qué resultado acabamos consiguiendo ahí, ¿no? Esto es lo que se llama la valorización energética. Que en palabras sencillas, pues, ¿qué es lo que busca? Pues permitir transformar los desechos que no pueden ser reciclados en energía, ¿vale? Primando las fuentes alternativas o renovables como el biogás o el metano. Veo que aquí hay un gazapo de permitir transformar los desechos que pueden ser, el no está fuera de lugar. Lo que comentaba, ¿no? Bueno, ¿cómo convertimos cómo transformamos todo ese mare magnum que tenemos de residuo? ¿Cómo convertimos eso a energía? ¿Cómo hacemos el proceso de transformación energética? ¿Vale? Es un poco el dibujito este de aquí, ¿no? El residuo y, bueno, cómo acabamos iniciando el proceso y cómo esto acaba generando, pues, el resultado de producción energética. Y el otro objetivo final, ¿no? Pues la valorización de residuos sólidos. ¿Qué es lo que pretendemos aquí, no? Centrada en el reciclaje del residuo no peligroso y su transformación en materias primas, que volverán a incorporarse al productivo completando el ciclo de la economía circular. Lo que no hemos podido hacer antes, ¿vale? Lo tenemos que hacer ahora. Si antes el objetivo era acabar llegando a la producción de energía,
con la tecnología que sea y con el resultado y la intensidad que ya veremos más adelante, ¿no? En los sólidos, pues que al final, la idea ¿cuál es? La idea de la circularidad, ¿no? ¿Cómo aprovechamos, qué procedimientos utilizamos para producir para llegar al resultado de que este residuo sólido o este conjunto de residuos sólidos podamos volver a iniciar lo que es la rueda del proceso, ¿no? Podamos volver a llegar otra vez a lo que es el inicio, a la materia prima y a la idea de la circularidad, ¿no? Inicio, proceso, transformación y finalización, ¿no? Y esta es un poco la idea matriz de la economía circular. En lugar de hacer una fase lineal, ¿no? En una línea recta de producción, distribución, comercialización y desecho, ¿no? Pues ir introduciendo y reintroduciendo continuamente y en función evidentemente, en función de la técnica, del mejor conocimiento disponible, de los mejores procesos disponibles y de la mejor tecnología disponible, pues ir haciendo el ciclo, el famoso círculo, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, pues si os parece, entramos ya un poco en lo que sería el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, ya entrar en el detalle de lo que son las tecnologías, ¿no? Concretas, un poco, que es el objeto de la exposición de hoy. Entonces, empezaríamos con la biomasa, ¿no? Entonces, ¿qué es la biomasa? O de dónde arranca esto de la biomasa, ¿no? Pues los seres vivos, pues generamos a diario pues, material orgánico. Pero, ¿y cuál es la pregunta aquí fundamental, ¿no? Que hay que hacerse? ¿Y si todo este material orgánico, esto pudiera aprovecharse para producir energía y esta además fuera renovable, ¿no? Esta es un poco la razón de ser y el kit de la cuestión en el ámbito de la biomasa, ¿no? Toda la actividad humana, pues bueno, generamos evidentemente pues a nivel doméstico una serie de residuos orgánicos, a nivel industrial evidentemente pues también se generan una serie de residuos orgánicos, a nivel urbano lógicamente, a nivel agrario lógicamente, ¿vale? ¿Cómo le damos sentido a todo este conjunto, ¿no? A todo este conjunto de paquete y a todo este conjunto de elementos que ya veréis que son muy dispares. Y evidentemente el cajón desastre que se abre es enorme. Pues en definitiva eso es la biomasa, ¿no? Es el aprovechamiento de todo el material orgánico que generamos los seres vivos. Una fuente de energía que aprovecha distintos desechos de todo tipo para crear un combustible renovable, neutro en cuanto a emisiones de CO2 y muy competitivo. Lo que os comentaba antes, ¿no? La biomasa es una fuente de energía heterogénea, porque aquí hablamos de fuentes múltiples. La fuente humana, la fuente animal, la fuente doméstica, la fuente industrial, la fuente comercial, rara vez, pero bueno, podemos imaginarlo, ¿no? Y la fuente, lo que sería el mundo agrario, ¿no? Pues evidentemente las posibilidades, en función de qué punto de partida vengamos, pues las posibilidades y las formas que puede tomar esto pues son muy distintas. ¿Qué tenemos por un lado, no? El mundo agrario, residuos agrícolas, rastrojos. Mundo forestal, ¿no? Pues ya os podéis imaginar, ¿no? Rastrojos, restos agrarios de todo tipo, ganadería, toda la actividad agraria. Podáis imaginar, pues bueno, aquí entraríamos, ¿no? Actividad agraria, monte, animales, producción industrial agraria también, lógicamente, forestales, lógicamente, lo que hablábamos aquí, limpieza de montes y cuencas de ríos. Limpieza de montes, ya os podéis imaginar la importancia que tiene esto, ¿no? Para evitar en verano
las tragedias que sufrimos en materia de incendios, ¿no? Y Cuencas de Ríos, pues bueno, no, no hay que hablar, ¿no?, de lo que ha pasado a los compatriotas en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, pues hace 4 días, ¿no? Como me decía el otro día un compañero, ¿no? Como en algunos, supongo que habréis visto, en algunas imágenes, ¿no? Las primeras imágenes que salieron, ¿no? Cómo bajaba aquello que parecía un ejército de troncos, vamos, de broza, de material allí, de todo tipo. Eso es la gasolina de la biomasa. O sea, la importancia que tiene el aprovechamiento de esto, ¿no? Aquí, pues claramente, ¿no? Montes para prevención antiincendios y cuencas de ríos, pues para evitar la desgracia que ha pasado, ¿no? Eh, por mala gestión. Pero bueno, luego haré un comentario específico respecto a esto. Agroalimentarios, pues bueno, residuos de la industria, la actividad industrial que se produzca en el mundo agrario, lógicamente. Y los aceites industriales, evidentemente, actividad industrial intensiva en la producción de aceite, pues aquí también hay una fuente de aprovechamiento. ¿Qué más? La propia materia orgánica que generamos los seres humanos en forma de basura, pues el ámbito doméstico, lógicamente. Todo lo que cabe en el ámbito doméstico, pues evidentemente entra aquí el famoso contenedor de la basura orgánica que tenemos todos debajo de nuestra casa. Y aquí, bueno, tenéis esta pequeña infografía, ¿no? Pues un poco para visualizarlo, ¿no? Todo lo que es el residuo agrícola, ¿no? El residuo animal, residuo de industria y residuos sólidos, ¿no? Lo que hablábamos aquí de la heterogeneidad, ¿no? En función de la procedencia, sea esta o esta otra, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos las diferentes tipologías. Bueno, seguimos con la biomasa. Según la Directiva Europea de Renovables, también se entiende por biomasa la fracción biodegradable, lógicamente, de productos, residuos, desechos de origen biológico, procedentes de actividad agraria, sustancias de origen vegetal, animal, silvicultura, industrias conexas, actividad industrial del mundo agrario, incluidas la pesca, lógicamente, que no se nos olvide también el ámbito marino y la acuicultura, ¿no? Así como la fracción biodegradable de los residuos, incluidos lo que es el residuo biodegradable industrial y municipales de origen biológico, lo que comentábamos antes, ¿no? De lo que es el ámbito del residuo doméstico. Aquí tenéis en la parte derecha, ¿no? Pues bueno, una serie de elementos, ¿no? Pues leña, astillas, los famosos pellets, las briquetas de madera, huesos de aceituna y cáscaras de avellanas, ¿vale? Todo esto es, pues bueno, elementos susceptibles de aprovechamiento para... Esto es, digamos que es el material de combustión para la producción de biomasa, ¿no? Esto, ejemplo a título enumerativo. Aquí, pues, tipología y casuística tenemos para aburrir. Un material que suele ser muy utilizado en la producción de bioenergía, la madera. ¿Vale? Aquí tenemos en la parte derecha ejemplo de ello, pues ya sea en forma de pellets, astillas, las briquetas, serrín, que no aparezca aquí, ¿no? O leña. Y gracias a la combustión de estos materiales orgánicos, pues podemos obtener calor, combustibles y electricidad, ¿vale? Es decir, la parte eléctrica, lógicamente, y luego la parte de biocombustibles, que es un poco más especial, bueno, y lógicamente la parte térmica de generación de calor, lógicamente a través de los mecanismos técnicos y los procesos químicos correspondientes, ¿no? En España, ¿qué tenemos? Tenemos una gran oportunidad con el rico entorno natural que tenemos, una extensísima, aunque me temo que cada vez la cosa parece que va a declive, actividad agrícola y ganadera. La posibilidad de contar con la energía obtenida a partir de la biomasa, pues es una gran noticia.
ya que resulta mucho más sencillo acceder a las materias primas necesarias para su producción. En definitiva, ¿qué es la biomasa? ¿Dónde tenemos la biomasa? En la naturaleza, ¿vale? Es decir, esa idea con que os tenéis que quedar, ¿no? La naturaleza y luego la actividad que producimos los que habitamos el planeta, ¿no? Las personas por un lado y los animales por otro. Pero bueno, como tal, ¿dónde encontramos eso? Pues está en todas partes de la biomasa, en lo que es en nuestro entorno, en nuestro hábitat. La biomasa puede aprovecharse, lo que decíamos antes, para producir la función térmica, la electricidad y una derivada un poco más especial, ¿no? Es la de los combustibles. Factor importante de la biomasa, es muy adaptable, es muy flexible y nos permite utilizarla tanto a pequeña escala, pues por ejemplo, en una caldera de una vivienda, en una caldera de un edificio, o podemos también utilizarla a gran escala, ¿no? En plantas de biocombustibles. ¿Qué métodos tenemos para producir energía a partir de la biomasa? Pues básicamente dos, ¿vale? Esto ya, aquí entramos en una terminología más propia, que esto es un campo de conocimiento más propio de ingenieros y de la ingeniería, pero bueno, hay que mencionarlo y para eso estamos, ¿no? Métodos termoquímicos, que son aquellos métodos que transforman la biomasa a partir del calor, ¿vale? Aquí, el calor como elemento nuclear. ¿Y dónde se utiliza esto? Materiales bajos de humedad, ¿vale? Quedaos con estas dos ideas. Termoquímica, calor, baja humedad. Segundo método bioquímico, ¿no? De la termia a la bio, pasamos. Se recurre a determinados microorganismos que degradan las moléculas en la materia orgánica, ¿vale? Es decir, aquí ya hay como una especie de, por llamarlo de alguna manera, como un salto de sofisticación, ¿no? Es decir, utilizamos ya, aquí el ser humano pues utiliza ya o selecciona para utilizar ciertos elementos, ¿vale? De la naturaleza, microorganismos que facilitan o posibilitan degradar las moléculas de toda esta materia orgánica. Se aplican a los materiales con más contenido en humedad, ¿vale? Si os fijáis es a la inversa, termoquímica, baja humedad, bioquímica, alta humedad. Bueno, y luego un poco para ir finiquitando el tema de la biomasa, pues podemos hacer una clasificación en tres grupos principales. La biomasa natural se produce en la naturaleza sin que para ello intervenga el ser humano. La residual, residuos orgánicos producidos a partir de la actividad del hombre, pues, por ejemplo, el residuo clásico sólido urbano, y aquellos que proceden de la actividad agrícola, ganadera o industrial. Y luego está un tercer tipo más especial, que es biomasa producida por cultivos energéticos. Cultivos cuyo fin es el aprovechamiento energético y en los que se planta una especie concreta para maximizar la producción de materia viva. Esto ya un poco sería una biomasa, por llamarlo de alguna manera, más evolucionada, ¿vale? Pero bueno, pues que tengáis estas tres ideas, ¿no? La natural, la residual, que sería un poco en la que estamos o en la que pues, tenemos más conocimiento, se habla más de ello, y esta ya sería la de cultivo energético, una biomasa un poco más avanzada. Bueno, pues cambiamos ya al biocombustible. ¿Qué es el biocombustible? Pues bueno, son combustibles derivados de fuentes orgánicas como la biomasa y residuos orgánicos. Constituyen una de las principales soluciones para reducir las emisiones de la movilidad de manera rápida y eficiente en los próximos años. ¿Forman ya parte de nuestro día a día? En cierta manera sí. ¿Por qué? Pues porque el combustible que se suministra en las estaciones de servicio ya contiene más de un 10% de combustible de origen renovable. Sin más, tampoco en cumplimiento de la regulación vigente. Para obtener los biocombustibles, ¿cuál es el procedimiento? Se transforma la biomasa, una materia de origen orgánico, que puede ser vegetal o animal, pues a través de diferentes procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos.
en función de la procedencia de la materia prima y de los procesos que se han utilizado para obtenerlos, podemos hacer unas clasificaciones que serían biocombustibles 1G, primera generación, 2G, 3G y 4G, ¿vale? Esto no me voy a detener mucho porque, bueno, sobre todo la parte del 3G y 4G, esto ya un poco son previsiones de futuro, ¿vale? Pero bueno, os lo comento rápidamente. Biocombustible 1G, ¿qué son? Combustibles obtenidos a partir de cultivos agrícolas. Son un combustible de transición, un puente para llegar a los biocombustibles. Su uso se irá limitando progresivamente, pero mientras tanto cumplen pues, los criterios de sostenibilidad, de reducción de huella de carbono que establece la Directiva Europea de Renovables. Y toda su cadena de valor pues, está certificada y auditada. Ejemplo, biocombustible creado a partir de aceites vegetales como bioetanol y el biodiesel, ¿vale? Serían ejemplos paradigmáticos de estos. Biocombustible 2G, que es el momento, digamos, tecnológico y técnico y la realidad en la que estamos, ¿vale? En la que se está trabajando en la industria más puntera. Provienen de residuos orgánicos que no se destinan o compiten con la alimentación de las industrias agroalimentarias, forestales, aceites de cocina usados y la fracción orgánica de los residuos urbanos. El uso de estos residuos favorece la reutilización de recursos y reduce la llegada de residuos a los vertederos. Es decir, tratar de minimizar la llegada al quinto punto de la famosa pirámide de jerarquía, ¿no? Que es la eliminación final y el vertedero. Ejemplos de esto: diésel renovable, que está conocido por las siglas HVO, combustible sostenible de aviación, esto ya son ámbitos de gran especialidad, poco conocidos para el gran público. Y bueno, luego tenemos lo más conocido, que son el tema del biogás y del biometano. El 3G y el 4G, pues muy rápido, porque esto ya es prospección tecnológica futuro, ¿no? Se extraen de algas y plantas acuáticas con un contenido de aceite natural de al menos un 50%. La producción de este biocombustible aún no se ha llevado a cabo a escala comercial. Estamos en fase de investigación, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Y ya, pues bueno, un poco lo que sería el triple salto mortal con tirabuzón, ¿no? Pues serían los biocombustibles 4G, que aquí hablamos ya de una generación un paso más allá y lo que estamos buscando, pues, lo que se habla a nivel humano, ¿no? Estamos hablando ya de modificación genética. Modificar genéticamente microorganismos para mejorar la eficiencia en la captación y almacenamiento del CO2, ¿no? La famosa captura del CO2, emisiones neutras, cero emisiones, todo esto que sería un punto extra de sofisticación de técnica, de estudio, de análisis y de investigación. Estos biocombustibles tampoco se comercializan, evidentemente, por el momento, aunque existen, bueno, ciertos proyectos piloto de plantas en Brasil y, lógicamente, en Estados Unidos, que van a ser los que van más avanzados en esta materia. Entonces, bueno, aquí os he hecho un poco un desglose muy rápido. Biocombustibles, pues los podemos encontrar en distintos estados: sólido, líquido y gaseoso. Estos son los biocombustibles pues más utilizados en la actualidad. El biodiesel, pues combustible renovable y sostenible que se produce a partir de fuentes biológicas como aceite vegetal, grasa animal. Se obtiene mediante un proceso llamado transesterificación, en el cual, bueno, aquí ya es término técnica, los triglicéridos en los aceites se transforman en ésteres metálicos o eólicos, que son los componentes principales del biodiesel. Bueno, aquí un poco el objetivo de esta diapositiva es un poco para que tuvierais cierta definición, ¿vale? De lo que he comentado en el punto anterior, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido en entrar a leer todo, porque bueno, más que nada que tengáis clara la tipología de los diferentes tipos que hemos mencionado antes y bueno, sí que haré mención a estos dos en la derecha del biogás y bueno, la parte clásica de combustibles pues lo tenéis. Biodiesel, bioetanol. La parte del medio pues ya sería un poco lo que hablábamos, ¿no? Del 2G y
y la parte más conocida a fecha de hoy, que ya está en proceso fuerte de expansión, pues serían tanto el biogás como el biometano. Pues vamos ya tirando para el biogás. El biogás es un tipo de gas renovable pues, que se obtiene a partir de los desechos orgánicos de industrias pues, como la alimentaria, la agrícola o la ganadera. Lógicamente, donde hay materia orgánica biodegradable que se descompone, sea a través del proceso que corresponda, es posible obtener este biocombustible. En la naturaleza, todo residuo orgánico equivale a nutriente para otros seres vivos. Lógicamente, el biogás sigue este mismo principio incluso en los entornos urbanos, donde también se generan una gran cantidad de residuos biodegradables, tales como las mondas de fruta, bueno, todo lo que generamos en residuo alimentario, ¿no? Frutas, cafés y otros restos que se acumulan en el famoso contenedor del residuo orgánico. La transformación de residuos en gases combustibles de baja huella de carbono permite reducir el volumen de basura que se deposita en los vertederos, es decir, evitar llegar al punto 5 de la pirámide, lo que genera un impacto positivo en el medio ambiente, que a la vez es parte del proceso de la economía circular de la que hablábamos antes. Acabar con la linealidad, ¿no? Para entrar en la circularidad constante. Ejemplos. El biogás puede utilizarse para propulsar un autobús urbano. Seguro que habéis visto el clásico autobús, ¿no? Funciona tal con combustible de biogás. Pues esto, movilidad sostenible, ¿no? También es posible mezclarlo con gas natural, pues como lo que comentábamos antes, ¿no? Para pequeños usos, alimentación de caldera, cocina, calefacciones, ¿vale? Su tipología de pequeña escala. Y luego, pues también puede emplearse, lógicamente, como combustible para alimentar generadores de electricidad, lógicamente. La función eléctrica y luego lo que es la función térmica. ¿Cómo funciona? ¿No? Pues la producción se realiza mediante un proceso de digestión anaeróbica, lo cual significa que no hay oxígeno, ausencia de oxígeno de la materia orgánica. Este proceso se lleva a cabo en un biodigestor, un contenedor, en otras palabras, cerrado, donde se deposita dicha materia orgánica. En España, lógicamente, como hablábamos de la biomasa, pues también existe un gran potencial para la producción de biogás, por la gran cantidad la gran riqueza que hay de recursos, tanto en el entorno urbano, de generación de basura biodegradable, como en el entorno agrario, ¿no? En sus diferentes tipologías. La pata forestal, la pata pues, más industrial, agraria, la pata más clásica, ¿no? De la típica basura de monte, es decir, todo lo que es basura biodegradable del nicho agrario. La ganadería y la agricultura, lógicamente, con fuerte presencia en nuestro país, pues produce multitud de residuos. Existe, por tanto, una gran disponibilidad de materia orgánica, de insumo, que puede ser aprovechada y convertida en biogás. Un poquitito, pues, bueno, aquí tenéis, ¿no? Pues lo que sería la parte más doméstica, ¿no? La parte más agraria. Y aquí el famoso biodigestor, que le llaman los técnicos, pero bueno, que al final es un contenedor, ¿no? Y el proceso químico correspondiente. Bueno, pues ahora como casos de éxito, nada, estuve buscando una actualización el viernes pasado para encontrar un poco a ver qué es lo que podía haber como más reciente, ¿no? Que estuviera más actualizado. Por temas de tiempo, casi a ver, lo podéis visualizar, bases son el tema de la biomasa. Pensaba entrar en los enlaces y leerlo, pero bueno, un poco para no ajustar tanto los tiempos, pues lo tenéis aquí, ¿vale? La de biomasa es una planta que está en Huelva, es una planta de 50 megavatios. Y en los otros dos casos de biocombustible hablamos de proyectos. El de biocombustible son proyectos que están en fase de implementación, ¿vale? Aquí hablaríamos, el enlace este de La Vanguardia, como lo pone abajo, biocombustible 2G, una planta en el sur de Europa.
Y en el tema del biogás, pues también es una planta que está en producción allí en mi tierra, en Cataluña, en la provincia de Lérida, que también, bueno, ha aglutinado una gran masa de ganaderos en la provincia de Lérida, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Sabéis allí la importancia que tiene la problemática, ¿no? Que hay con la industria del cerdo, la ganadería, bueno, la gran preocupación social, ¿no? Que hay con la contaminación de los suelos y bueno, pues bueno, allí lo que se ha hecho es conseguir una gran masa crítica, ¿no? De ganaderos que aporten un gran insumo energético, ¿vale? Y luego, pues bueno, evidentemente, pues la ubicación en el espacio adecuado a tal efecto, ¿no? Y bueno, pues allí, pues con una gran cantidad de biodigestores y biocontenedores para aprovechar, ¿no? Que al final lo que se trata, pues, evitar toda la problemática está asociada de suelos contaminados. Que por eso veíais que la ley española habla de control y gestión de residuos y suelos contaminados, ¿no? Porque en el mundo agrario pues existe una gran, por parte de las autoridades, de las administraciones, ¿no? Y por parte de la industria, ¿no? Sobre todo de los productores agrarios y tal, ¿no? De, bueno, ¿cómo nos quitamos este muerto de encima, ¿no? Sin que, sin que nos genere grandes costes, ¿no? Pues bueno, las plantas de biogás, pues es un nicho actualmente con mucha expansión y con gran recorrido. Y nada, un poco ya para ir recapitulando, pues las infografías, ¿no? Que es verlo todo mucho más rápido. Lo que os decía, ¿no? Economía lineal, extraer, producir, consumir y tirar, ¿no? La línea recta. Economía circular, pues lo mismo, pero vamos reiniciando, ¿no? Hacemos el reset de forma continuada y permanente. Esta es la idea de fondo. Evitar alargar, eh, evitar alargar lo que es la economía lineal, ¿no? De ir reproduciendo una y otra vez, ir acumulando, incrementando, incrementando, ir haciendo el famoso círculo que es pues un reseteo continuo, ¿no? Y esto, pues bueno, ir avanzando, pues evidentemente como todo, ¿no? En cuanto a mejor conocimiento, know-how, industria, tecnología, investigación, desarrollo, innovación, pues todo esto se irá perfeccionando, evidentemente. Y en la infografía de la derecha, pues bueno, es un poco la famosa jerarquía de principios que comentamos al inicio, ¿no? El 1 la prevención, el 2 la reutilización, el 3 el reciclaje, el 4 la valorización y el 5 pues la eliminación, ¿no? La X ya cuando hemos agotado los 4 anteriores y ya no nos queda ningún recurso más. Y bueno, ahora si quieres, Isabel, pues vas cargando rapidito y estos vídeos y por mi parte pues ya habríamos acabado la exposición. Aquí nada, son cuatro ejemplos muy breves bueno, para que lo veáis visualmente. Pero bueno, que esto No sé si quieres que comparte otro o lo quieres comentar, David. Bueno, no, si es que es un poco visualizar lo que he comentado, no, compártelo y ya está. Vale, perfecto.
tampoco hay mucho más. Además son vídeos. Si pudieras mover tu coche con aceite de fritura usado, pues ya es posible gracias a los biocombustibles avanzados. Es un combustible renovable que se produce con residuos orgánicos de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria o la basura que generamos en casa. Favorecen la economía circular y son cero emisiones netas. Se pueden usar en los motores actuales para mover coches, camiones, barcos y aviones. Así que nos van a ayudar a reducir las emisiones en el transporte. Y si quieres repostar, podrás llenar tu depósito en las estaciones de servicio actuales. Los biocombustibles avanzados, junto con el vehículo eléctrico y el hidrógeno, son clave para un futuro sin emisiones. Patrocinador oficial de William. Ese se nos ha colado. Eso igual, no, eso puede ser que sea un anuncio. Hay que esperar a que acabe el anuncio. Sí. El mundo evoluciona, avanza, crece. Cada vez necesitamos más energía y los recursos son limitados. Es necesario un cambio de modelo, de lineal a circular. Siguiendo el ejemplo de la naturaleza, donde todo tiene valor, todo se aprovecha y los residuos se convierten en un nuevo recurso. En Repsol, aplicamos la economía circular en todas las fases del ciclo productivo y en todos los países donde operamos. Nos apoyamos en la tecnología y la innovación y en la colaboración con otras empresas y organizaciones. Convertimos residuos propios o de terceros en nuevas materias primas. Creamos nuevos materiales que alargan la vida útil del producto y pueden mezclarse fácilmente. Fomentamos el uso compartido y el alquiler. En Repsol, hacemos del compromiso una acción. Gracias a nuestro plan circular, consumimos menos materias primas, producimos de manera más eficiente, alargamos la vida de los productos y convertimos los residuos en nuevos recursos. La economía circular es uno de los pilares clave para alcanzar nuestro compromiso. Cero emisiones netas de CO2 en 2050. Con las acciones de hoy, dibujamos un nuevo futuro. Bien. Son Bueno, estas, ¿no? pues exacto. Pues a ver, yo os quería pedir disculpas porque veo que se me ha ido el reloj, ¿vale? Entonces, sí, esto pasa al hacer la primera posición, pues bueno, uno se anima y se enrolla más de la cuenta. A ver, en la última, sí, la siguiente diapositiva, ahí tenéis, nada, comento rápido sí, la siguiente esta.
Perdona. Sí, perdona, como estaban, muchas gracias. ¿Vale? Ahí tenéis, bueno, lo que os comentaba Isabel al principio, ¿vale? Quiero hacer mención rápidamente, el partner tecnológico en este proyecto, que es una empresa que está afincada tanto en España como en Irlanda, ¿no? Que se llama Kill the Loop. Ahí tenéis los datos de contacto de su CEO, que se llama Elena Montes. Y bueno, si estáis embarcados en algún proyecto de digitalización, informatización, de cualquier requerimiento, pues la verdad es que os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo, porque bueno, yo llevo trabajando con Elena 12 años, es una profesional pues, que se ha estado formando en la capital tecnológica de Europa, que es en Dublín, en Irlanda, y bueno, es una gran profesional de lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web, y bueno, cualquier necesidad, bueno, inquietud que tengáis en la cuestión tecnológica, pues bueno, que tengáis clara esta referencia, Kill the Loop, su CEO que se llama Elena Montes. Ahí tenéis su LinkedIn reseñado, su correo electrónico y nada. Por mi parte, pues la mejor recomendación por si tenéis cualquier inquietud en materia tecnológica. Sí, Y yo sí, quería, David, hay una pregunta que no sé sí, si, creo a que no ver, la has visto, de Fernando Naranjo. Fernando, hola, que es: buenas tardes, David. sí, Debido a la creciente preocupación dentro del sector forestal en Extremadura y ujú. hablando como estás ahora de ¿cuándo crees que se publicará la directiva RED 3? ¿Y cómo valoras que esquemas que nos pueden ayudar a valorizar residuos como FSC no incluyan los residuos vegetales agrícolas, olivos, frutales, vides? Pues en el tema de la directiva Red 3, esto es la verdad es que me gustaría poder darte una respuesta, pero es una odisea, porque entramos en cuestiones bueno, la nueva Comisión Europea aún no se ha constituido, parece que ya se va a constituir, pero mientras no esté estabilizada la Comisión Europea, pues a nivel de desarrollo legislativo, pues es una incertidumbre saber cuándo van a salir los próximos instrumentos normativos que tienen que salir. Y a ver, en materia de biomasa, más allá de no poder contestarte a esta cuestión normativa, y luego lo de la elaboración de los esquemas evidentemente, que pueden ayudar a valorizar residuos, pues que no incluya los vegetales, agrícolas, frutales, pues es una carencia que se tiene que cubrir. No sé si se cubrirá primero a nivel europeo o a nivel español. Me temo que desgraciadamente en España, hasta que no empieza Europa a apretar las tuercas, pues España no suele, por decirlo de otra manera, no, España no se suele anticipar, desgraciadamente, en este campo Europa, sino que solemos ir a rebufo de Europa. Pero evidentemente, pues, tanto en Extremadura como en otras zonas, pues las dos Castillas, mucho campo por recorrer en tema de biomasa y muchas modificaciones normativas para incluir y aprovechar todos estos supuestos que comenta Fernando en la pregunta. Tiene toda la razón. Y bueno, aunque quedan pocos minutos, pero si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta, pues por favor, es el momento, ¿vale? Bueno, pues si nadie se atreve. Mira, yo como en señal de nada, te dejo ya ahí, ¿sabes? No, un minuto y te dejo. Sí. Yo como se me ha ido el santo al cielo con el tiempo, pues bueno, os dejo en el chat mi correo electrónico, ¿vale? Para que me escribáis lo que pues sea en este momento o más adelante, lo que necesitéis, cualquier cuestión que nos haya tocado o cualquier punto que entendáis bueno, que os interesa y que os gustaría desarrollar más, pues bueno, tenéis el correo a mi disposición y para lo que necesitéis, pues encantado.
de poder contestaros. Y nada, y pediros disculpas porque se me ha ido el santo al cielo con el tiempo. Bueno, simplemente para acabar, dar las gracias a David por la exposición que ha hecho y comentaros que aquí tenéis, el que quiera realizar asesoramiento online, tenéis ahí el enlace para que conozcáis quiénes son los consultores que hacen el asesoramiento. Realmente siempre viene bien tener una visión externa de lo que estáis haciendo en digitalización con impacto, y si os pueden ayudar o escuchar o resolver alguna duda puntual, pues no dejéis de hacerlo, porque oye, pues es un servicio más que da esta Dirección General de Empresa a través de este programa, y lo tenéis a vuestra disposición. Y ya os digo que los consultores son dos personas muy expertas y que seguramente os puedan aportar. Y luego, pues invitaros a la próxima tenemos aquí a Fernando, que va a ser el ponente el lunes 25, y donde va a hablar de la huella hídrica. Ya Fernando habló de huella de carbono hace unos días, y ahora nos toca el cálculo de huella hídrica y lo que implica la huella hídrica en la empresa. Y sin más, pues agradeceros vuestra presencia y espero veros en algún otro webinar. Muchas gracias. Dice Fernando, venga a apuntarse y hablaremos también de análisis de ciclo de vida. Muchas gracias por vuestra clara exposición. Nada, hombre. A vosotros por vuestra presencia. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.